y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Gracias también, Ernesto. Entonces, hoy continuamos el estudio del compendio de la doctrina en la página interna 239 y en el párrafo que dice, que comienza con las palabras, se dice que la tierra, como ustedes recordarán, está describiendo todo el proceso que bajo una serie de alegorías se explican en algunos de los detalles, aunque claro, la verdadera comprensión de todo el proceso de cómo al principio de un Manvantara, de un periodo mundial, perdón, de un Manvantara planetario, que en este caso es el cuarto periodo mundial, la cuarta ronda, y la continuación de la expresión entonces de la humanidad, que es lo que se ocupa esta parte de la doctrina. En Cosmogénesis se dio una visión de todo el proceso general del universo, que comienza con el surgimiento de un Mahamanvantara y después se centra en un sistema solar o planetario como el nuestro. Aquí es igual, se habla de cómo las mónadas de diferentes, de los 7 reinos, etcétera, se incorporan, pero enseguida ya se pasa a la humanidad, pero desde la primera ronda. Y ya aquí estamos en la cuarta. Y por tanto, esta cuarta ronda, la Tierra sigue siendo el mismo planeta, pero tiene que desechar vamos a decir, las condiciones de expresión del planeta, que es lo que se llaman sus vestiduras, de las 3 rondas anteriores, de las 3 etapas anteriores, para poder dar las condiciones de una humanidad que va a empezar su cuarta expresión sobre este planeta, que es lo que se llama un periodo mundial, con 7 razas, 7 subrazas, etc. Y por eso es que ella continúa en el comentario sobre esta tercera estancia, con esta que hablaba de que desechó sus 3 viejas pieles, que son estas condiciones, estas expresiones que en todo periodo mundial, que en toda ronda, que en toda raza, etcétera, siempre se va, aunque es una unidad y la unidad nunca se disuelve ni se fracciona, pero sí se manifiesta como o en apariencia de una trinidad, dualidad, trinidad, septenario. Es decir, va de la unidad hasta una expresión septenaria. Y eso se repite en cada ciclo, en cada subciclo, etc. Y por eso el comentario sigue así. Se dice que la Tierra desechó sus 3 viejas pieles. Es decir, las condiciones para albergar la manifestación de sus reinos, que son 4 en el nivel físico, pero 7 con los 3 que no son físicos, pero que algo tienen que ver igual con este planeta tan denso, aunque su relación exacta nosotros no podemos preciarnos de que podemos comprender la parte más sutil de la Tierra, pero que tiene que estar en relación con esos 3 reinos elementales, porque ellos siguen aquí, vamos a decir, vibrando aquí mismo. Todos nuestros cuerpos están formados de la vida inferior de ellos, de esencia elemental. Así que no solo son sólidos, líquidos, gaseosos, nuestros cuerpos físicos,
sino que tienen una contrapartida que está en relación con la vida de los éteres y de sus vibraciones aún que vienen de los reinos en el nivel de deseo y en el nivel de la mente inferior. Se dice que la tierra desechó sus 3 viejas pieles, porque esto se refiere a las 13 rondas precedentes. Estamos en la cuarta. Estamos en el cuarto periodo mundial de vida física de esta tierra y de esta humanidad. En las 3 rondas anteriores, nuestra humanidad ya tuvo experiencias y ya tuvo cierto adelanto, aunque no todas las mónadas igualmente, porque hay 7 clases de mónadas por las que había ya pasado esas 3 rondas precedentes, siendo la presente cuarta ronda, la cuarta, perdón, ronda de las 7. Es decir, estamos en el medio de los 7 periodos mundiales que va a vivir esta encarnación del planeta, del logo planetario, pero bueno, que se expresa a través de este planeta físico y los globos no físicos, que también llegan los 6 globos no físicos a el 7 de la constitución del sistema planetario. Al principio de cada nueva ronda, al principio de cada una de ellas, es decir, este es el inicio de la cuarta. 3 veces anterior ha sucedido algo como lo que va a describir aquí. Después de un periodo de oscuración. ¿Por qué de oscuración? Porque aún el primero de esta cuarta ronda, el planeta se quedó en oscuración después de estar activo o ser el centro de actividad de la conciencia del planetaria, del logo planetario, antes de del inicio de esta cuarta ronda. Pero se aclara por primera vez en la primera ronda, vuelve a la oscuración mientras la oleada de vida está en los otros 6 globos, y cuando se vuelve a salir de la oscuridad a la luz, vamos a decir, en un sentido, después de esa oscuración, hacer el centro otra vez, ya es la segunda ronda para nuestra humanidad y para todos los otros reinos en este planeta dentro de esta cuarta ronda, y así sucesivamente. Así que después de cada periodo de oscuración, la Tierra, y entonces nos da la similitud. Recuerden que la analogía y correspondencia es esencial para entender los procesos complejos de todo centenario. La Tierra, como también lo hacen las otras 6 tierras, entre comillas, es decir, los otros globos que no son tan sólidos, pero que completan el centenario de la expresión de este sistema planetario. La Tierra, quitando ahora el paréntesis, desecha, o se supone que desecha. Fíjense que aquí hay otros significados implícitos que en esta frase entre comas tenemos que nosotros también prestar atención, porque no es un desecho, no hay nada que se deseche, pero bueno, se supone que desecha sus pieles viejas como lo hace la serpiente. Esto tiene que tener, como es natural, otra significación más alta y otra serie de expresiones de la ley de evolución que todavía nosotros no alcanzamos o no podemos realizar su significado más profundo. Pero fíjense, la frase es: desecha sus 3 pieles viejas. Pero debe haber no solo un desecho. Un desecho sería un mal gasto de algo. La naturaleza no desecha nada. Algo
tiene que estar en relación con procesos que nosotros todavía no podemos comprender. Las 7 pieles, lo enfatiza con iniciales mayúsculas, las 7 pieles, en la primera de las cuales se afirma ahora, se refiere a los 7 cambios geológicos, porque ya este es el nivel más denso de la cadena planetaria y de las rondas de la cadena planetaria, que acompañan y corresponden a la evolución de las 7 razas raíces de la humanidad. Esos cambios geológicos, sobre todo, ¿cómo se les llama? Los 7 continentes. Fundamentalmente, pero tiene que haber otros, como les digo. Estos son significados muy ricos en los detalles no, pero bueno, en características, vamos a decir mejor, en características que tienen relación con cada una de estas etapas de evolución, que es lo que es importante. No es que si sea un continente, que si el único que no se renueva o no se hunde en los 7, en las 7 rondas, en este planeta es ese primer continente que sigue estando y sin embargo no sabemos qué es. Otro de los signos de interrogación que nos quedan, según vayamos nosotros capacitándonos en acelerar nuestra evolución y por tanto la capacidad de comprensión de nuestra conciencia, de realización de esa ley de evolución y que necesitamos adelantar esa capacidad evolutiva para poder ser conscientes de todo su significado, aquí nada más que insinuado en esa riqueza de desecha o se supone que desecha, afirma o se expresan como cambios geológicos que corresponden a las 7 razas raíces. Ven que esto es parte de ese collar, de esa unidad de expresiones aparentemente separadas y que todas son nada más que una riqueza de expresión constante según la evolución aumenta y se expresa, no solo en niveles físicos, no solo en niveles suprafísicos, no solo en niveles personales, individuales, monádicos, es decir, sino en toda una serie de correspondencias que van siempre desde la unidad total, que es lo que nunca se fragmenta, pero que aparecen como duadas, trinidades, septenarios, etc. La instancia segunda, que habla de esta ronda, principia con algunas palabras de información respecto de la edad de nuestra tierra. Palabras de información, no es que vamos a saber toda la historia o la exacta edad de nuestra tierra, pero sí palabras de información. Esto es lo que va develándose en una obra tan profunda como esta. No podían darnos la totalidad porque es que es imposible que lo asimile una mónada que no ha completado su evolución. Pero se nos levantó una punta del velo en Isis sin velo, se dio una clave en Isis sin velo y aquí se le da 7 vueltas a esa clave, dicho por el proemio de la doctrina, no es invención nuestra. Pero eso es lo que tenemos nosotros, por eso que seguir estudiando esta obra y para investigando la de Isis, porque yo no creo que yo tenga la clave de Isis. Más o menos ella nos dice en el proemio de la doctrina dónde está, pero aunque uno le dé mucha vuelta a la rueda de Ezequiel del capítulo, creo que 10º o algo así, del 2º volumen de inglés, que es, no me recuerdo el número de capítulo, pero sí,
es uno de los últimos, del cuarto tomo de español. Eso obviamente tiene muchas capas de cebolla todavía que levantar para llegar al corazón. Pero sí nos debemos de continuar. Si estamos ansiosos de aprender, investigando estas dos obras y realizando lo que podamos de lo más profundo de ellas en cada nueva investigación, en cada nueva puesta de atención en cualquiera de sus palabras, de las estancias, de los comentarios, etc. Perdonen que esto se traba. Y aquí viene eso, la estancia segunda. Es decir, que fíjense cómo nos deja ella aquí una serie de insinuaciones de estos cambios de pieles, de estos desechar vestiduras o pieles viejas, etcétera. La comparación con un animal tan rico en simbología como la serpiente que se muerde la cola, la serpiente de la sabiduría, los nagas de la antigüedad, etcétera, y las 7 razas raíces. Y pasamos entonces, y vuelvo, los que, por ejemplo, presten atención a este final, pues busquen ese final de la esloca tercera, de la estancia primera de Antropogénesis, y vean que no está en el compendio. Pueden ustedes quizás sacar también algunos significados más, aún en el nivel intelectual, porque hay más información. Vamos entonces a la estancia segunda. La naturaleza no ayudada fracasa. Esta es una de las leyes que vamos a ver muy claramente expuesta en general, aunque nos deja igual toda una serie de misterios que no vamos nunca con el intelecto, sobre todo, a poder vencer, porque igual que hay como dijéramos, una serie de enlaces entre un Manvantara y otro a través de sus leyes, a través de las jerarquías, que cada una cumple distintas funciones de acuerdo a lo que haya aprendido en niveles anteriores. El aprendizaje siempre está apoyado para que no haya peligros de fracaso en puntos de apoyo o de ayuda. Y esta ley, la naturaleza, cuando está empezando, está expresando lo que va a aprender, porque cada nuevo Manvantara está aprendiendo otra vez una etapa que anteriormente no había pasado. Las jerarquías, el mismo logos, etcétera, todos son gradaciones de aprendizaje. Y el apoyarse, el ayudarse, va a ser una de las leyes que, si no se puede, por algún tipo de, como dijéramos, de ausencia de visión de cómo esa ayuda puede obtenerse o puede uno apoyarse. Esto nos pasa a nosotros los seres humanos. El niño que empieza a caminar muchas veces necesita de la manito, que su manito se agarre a un dedo de algo, porque si no se le ayuda puede caerse. Y de hecho lo que a veces quieren, porque dieron 2 o 3 pasitos agarrados del dedo de su mamá, de su papá, de cualquiera mayor, ya quiere y se cae, porque la naturaleza necesita ciertos pasos con ayuda. Después es que puede independizarse. Si no, fracasa. Y entonces viene la esloca 5, que nos dice, recuerden que aquí las eslocas
van enlazadas con las anteriores. La otra era 4, yo pensé a la 3 porque se me confunden los números. Y esta empieza entonces con la 5. En las estancias de cosmogénesis, no, todas las estancias empiezan con una esloca primera, segunda, tercera. Aquí vamos a las 48, que si mal no recuerdo, porque acuérdense que yo de memoria no me sé nada, y mi memoria de gallo falla mucho. Pues aquí creo que llegan a 48. Son diferentes, la numeración va en ascenso y no empieza por el número 1 en cada estancia, pero sí estamos ya en la estancia segunda, pero la esloca continúa de las 4 de la primera estancia a la quinta. La rueda volteó por 30 crores, aclara entre paréntesis, de años o 300 millones de años. Es decir, crores ahí significa una cifra que multiplica a los 30 por toda una serie de millones de años para que dé entonces 300 millones de años. Los 30 crores son iguales a 300 millones de años. Más, es decir, volteó por 30 crores más, es decir, por 30 millones de años más. Construyó rupas, formas. Recuerden la palabra rupa, formas. Aquí están aclaradas estas dos palabras, lo que significan. Piedras blandas, porque la tierra no había llegado a endurecerse lo suficiente, ni aún durante la tercera ronda. Es en esta cuarta que alcanza el máximo de su dureza, que se endurecieron. Así, construyó rupas o formas en la tercera, hasta la tercera etapa, piedras blandas que se endurecieron. Igual las formas humanas habían llegado a cierto grado de presencia física en la tercera ronda. En esta se van a endurecer al nivel, sobre todo, de los cuerpos más sólidos de la cuarta raza, en donde el sólido predominaba sobre líquido y gases. Hasta la tercera predominaron los líquidos sobre los sólidos. E igual también en la tercera raza nuestra es que el sólido empieza a predominar después de la mitad. Pero durante la tercera ronda total predominó nada más que el líquido. El sólido estaba presente en la cuarta etapa de la tercera ronda, pero no era blando todavía. Había formas, había un sostén más ya con presencia de algo sólido, pero seguían siendo blandas en comparación con esta cuarta. Igual nuestros cuerpos, igual nuestras razas, etcétera. Aquí hay que hacer toda una serie de correspondencia, analogía y correspondencia. Lo visible de lo invisible, insectos y pequeñas vidas. Sarisripa Svapada. Hermano, ahí faltó algo de las plantas duras. No, dice piedras blandas que se endurecieron, minerales, y plantas duras que se ablandaron, vegetación. Bueno, claro, tiene que haber una correspondencia en todos los reinos, sí. El reino vegetal igual no pudo ser con troncos, por ejemplo, tan recios como pueden tener los árboles ahora. Y por tanto, toda la vegetación en la tercera ronda predominó al menos lo que nosotros llamaríamos ahora hierbas, arbustos, pero no troncos, árboles, etcétera, como ahora en nuestros bosques. Sí, Néstor, ahí todo tiene que ser comparativo. Lo que aquí no no abarca todos los reinos en detalle, ¿ok? Pero está muy bien pensado mismo, sí, y muy bien comparado. Ella, la tierra, siempre tienen que aclarar porque los pronombres a veces pueden interpretarse mal. La tierra
las sacudió de su dorso cuando invadían a la madre. Hasta ahí el inciso A de este esloca 5, o de esta esloca 5. Después de 30 crores se volvió por completo. Es decir, después de los 300 millones de años, por eso ella dice, da una información, no da la edad de la Tierra, pero es sobre la edad. Por aquí ustedes pueden ver parte de esa edad. Pero ya después de haber decursado todo este endurecimiento, reposaba sobre su dorso, sobre su costado. Es decir, es como una persona que se acuesta boca arriba sobre su espalda y después se vira de medio lado sobre su costado. Fíjense que igualito que un ser que duerme. Claro, si ustedes van a ver la Tierra como es un esferoide, etcétera, etcétera, ¿y dónde está la espalda y dónde está el costado? Claro que nosotros no lo sabemos ahora porque ya gira constantemente, pero el ocultismo, como es natural, y los grandes seres, el logos, sí lo saben. No quería llamar a hijos del cielo, no quería buscar a hijos de la sabiduría. Ella creó de su propio seno, produjo hombres acuáticos, terribles y perversos. La Tierra ya había hecho ensayos, ya había aprendido algo de cuerpos blandos, de expresiones acuosas, por eso fíjense, hombres acuáticos, animales igual acuáticos, es decir, predominaba todo lo más suave del mundo físico, aéreo y acuoso. Y ella creyó que con eso podía ya expresar criaturas. Al expresarse en un nivel más sólido, eso no pudo dar. Tenían que tener mayor origen espiritual, es decir, tenían que ser expresiones más avanzadas de la vida conciencia en organismos que le ofrecieran más resistencia a la expresión de sí mismo. Fíjense, en el fondo todo es la misma unidad. Pero la humanidad no había pasado por experiencias, sobre todo desarrollo de inteligencia, desarrollo de espiritualidad, etcétera. Y al descender en las habitaciones, la densidad de las habitaciones donde iba a encarnar o donde empezó a encarnar, donde empezó a manifestarse, pues no puede producir una humanidad que resista su encierro en una materia más densa. Quiero que lo entiendan esto. La vida sigue siendo una. La vida sigue siendo expresión de sabiduría, de inteligencia, de unidad, de esa misma unidad. No hace falta ni amor, vamos a decir, porque está en la unidad. Pero en las 3 rondas que ha ido pasando, que ha ido involucionando, descendiendo a formas cada vez más densas. La primera ronda fue casi etérica. La segunda fue casi aérea. La tercera fue acuosa, casi sólida. Pero en esta cuarta tiene que llegar al sólido. Y ese sólido tiene que ser más denso que todo. Así que todos los niveles intermedios se van también densificando. La cuarta representa el final. Y aunque hubo un ajuste, que lo vamos a ver después, pero se lo voy a adelantar a los que no hayan estudiado esto,
aunque hubo un ajuste que ya nos hemos referido a algo a ello, pero no creo que en detalle, de que en gracia a que las mónadas que no hubieran completado su individualización pudieran individualizarse antes del cierre de la mitad de la ronda, que es la cuarta raza, pues que pudieran reproducirse condiciones para la humanidad, el planeta no, para los demás reinos, que yo sepa no, por lo menos no está aclarado. Pero lo único que sí está bien aclarado es que las razas humanas tuvieron las condiciones de la primera ronda en la primera raza, pero era una oportunidad de acabar, como si dijéramos, las experiencias que tuvieran pendiente para individualizarse, las mónadas que estaban muy cerca, pero que todavía no lo habían hecho, ni en la luna, ni en las primeras 3 rondas lo habían podido completar, pero estaban muy cerca. Pues se les dio estímulos a través de una primera raza tan etérea como la primera ronda. La segunda, tan acuosa o tan eteroaérea, perdón, tan eteroaérea como la segunda ronda. Y la tercera, la primera mitad de la tercera raza, tan sutil en lo acuoso y aéreo, pero densificándose rápidamente en lo físico para que a mitad de la tercera los físicos sí ya fuera lo fundamental en la tercera, en la primera mitad de la tercera raza raíz. Por eso es que ya en la cuarta o quinta subraza descienden los señores de la llama, sobre todo en la quinta por el problema del número 5, y que es el quinto principio. Porque si la humanidad no despertaba ese quinto principio, no podía seguir adelante. Pero figúrense qué variedad de mónadas individualizadas hay. Las que se individualizaron en la luna, que es la primera clase sobre todo, y tuvieron experiencias humanas aún en la luna, pero no pudieron completar, como es natural, la humanidad lunar. Las que se individualizaron en la primera ronda, segunda, y ese pedazo de la cuarta. Imaginen nada más la diferencia de experiencias entre los que fueron hasta humanos en la luna, pero no pudieron acabar la evolución humana, y todos los que se individualizaron en primera, segunda y primera mitad de la tercera raza. Hay un abismo de evolución. Cuando esos seres caen desde esa sutilidad artificialmente mantenida para, como si dijéramos, que esos seres, esas mónadas pudieran, o esas expresiones monádicas, acuérdense que es una sola mónada, esas expresiones monádicas pudieran individualizarse, quedó un desbalance enorme. Al materializarse toda la humanidad, para poder recibir la mente y no invocar a los hijos de la sabiduría, el logos planetario, esos hombres acabaditos de individualizar, etcétera, se tenían que expresar como acuáticos, terribles y hasta perversos, porque se estaban o estaban monádicamente totalmente incapacitados, no sabían cómo expresar su parte superior, no tenían ninguna experiencia en organismos humanos para expresar esa superioridad. No habían nunca estado aislados del alma grupal. Todos los que se individualizaron en esta primera etapa terrestre se percatan de sus deficiencias para expresar lo que es de verdad la vida. Lo expresaron de la manera terrible, acuática, perversa, instintiva, vamos a decir casi, como una expresión de su. Y esto hay que entenderlo porque si no, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo se permitió eso?
No se hagan preguntas superficiales. Traten de comprender el propósito de la ley de evolución, que es aprovechar lo máximo oportunidades para las expresiones monádicas, y las mismas expresiones monádicas, claro que tienen ese impulso, pero en su plano. Pero a la vez que caen en organismos tan densos, de golpe y porrazo, en el mismo momento de la individualización, sin ninguna experiencia en el reino humano, sus expresiones quedan obliteradas desde el punto de vista de su verdadero principio monádico. Y se expresan las expresiones normales de la materia de estos planos y subplanos tan inferiores del mundo físico. De todas maneras, cualquier duda o algo lo seguimos viendo cada vez que ustedes quieran. Porque yo sé que esto es difícil de comprender. Y en el inciso A, que como vimos de esta quinta loca, habla de ese volteo por 30 crores, cómo todo se endurece o se densifica en el nivel físico, cómo lo visible surge desde lo invisible, aún pone en vidas del reino animal tan pequeñas, pero fíjense que son la mayoría en número, ¿no? De lo que se llaman los insectos, pequeñas vidas, o Sarisripa svapada. Es decir, que pueden expresarse por millones de millones de millones y cumplen funciones. El ser humano es uno de los que, sabiendo que los insectos pueden transmitir tantas cosas, etcétera, los ha querido eliminar, no los puede eliminar. Tienen que ver con alguna de estas capacidades de que lo invisible se pueda mostrar en lo visible, por pequeño que sea. Y esto este párrafo no está ahí por gusto, pero yo no puedo decirle que entienda, pero sí me doy cuenta. ¿Por qué hay tantos millones de pequeñísimos expresiones animales? Bueno, entre ellas los virus, las que son todavía microscópicos, etcétera. Esto obedece una parte de la ley de evolución que nosotros no podemos acabar de entender. Y el hombre jamás los podrá eliminar. El hombre tendrá que aprender a hacerlo, a ayudarlos a evolucionar. Pero eso no es por eliminación, por odio, por eliminarlos nada más físicamente. Bien. Entonces, el inciso nos dice, la explicación. Esto se refiere a una inclinación del eje. Volverse sobre la espalda, sobre el costado, de las cuales hubo varias. Parece que según se va densificando sobre todo la Tierra, se tiene que hacer más repetitivo. Se refiere sobre todo, ya después ella, cuando hable de las razas raíces, a los cambios de los polos, los cambios de los continentes en distintas etapas. La racial es la más grande, pero en algunas subrazas hay ciertos cambios no tan abarcantes, no que abarque todo el reparto de tierras y mares, pero sí de islas completas, continentes que se resquebrajan, etcétera, etcétera. Estamos en un caso de eso. Recientemente les mandé a muchos de ustedes una información de cómo en África se está viendo y en Asia también, como si dijéramos, resquebrajaduras de parte del continente que se van a convertir en una isla, o de un continente tan inmenso como es Asia, ser quizá 2 continentes menos amplios para la sexta raza raíz. Eso no lo podemos saber porque nosotros estamos muy en pañales para recibir una información tan compleja y tan oculta seguramente en sus claves. Así que esto se refiere a una inclinación del eje de la Tierra, de los polos, por tanto, cambio de polos,
y a un consiguiente diluvio y caos sobre la tierra, sin referencia, sin embargo, al caos primordial. Caos primordial, recuerden que no es un verdadero cambio, sino que caos primordial significa un reposo de todo el universo en un Mahapralaya. Es primordial porque no hay ni aún la, ¿cómo se dice? La modificación aparente del espacio, con lo que llamamos los átomos ultérrimos, para expresar una manifestación. Aquí, como es natural, no vuelve ninguno de los componentes de un sistema planetario a su condición primordial. No se disuelven, sino lo que se activan de una manera diferente, y en el caso ya de la Tierra física, que va a adquirir su mayor dureza, pues hay mayores cambios de sus expresiones electromagnéticas. Y el principal eje electromagnético de la Tierra es el polo norte y el polo sur, y la línea que los une por el centro de este planeta, que está lleno de misterios, y de todos los días se hace una hipótesis nueva de cómo es el centro de la Tierra, etcétera, etcétera, en que fueron generados monstruos. Es decir, al venir estas variantes, no solo climáticas, sino electromagnéticas y geológicas del planeta, que es muy distinto al planeta como estuvo en las tres modificaciones de las tres rondas anteriores. Esta cuarta es mucho más significativa y abarcante. Pues también la manifestación, si no se invoca a los verdaderos hijos de la sabiduría, que son los que pueden manifestar en una materia tan densa que las mónadas humanas, sobre todo recién individualizadas, les eran imposible manejar. Es una materia que no la puede manejar, y mucho más difícil expresarse de la manera adecuada de una evolución humana. En la evolución animal no hay problema, porque la evolución animal está impulsada por el instinto. Y el instinto no es nada más que una de las manifestaciones inteligentes de la ley de evolución. Pero no lo hacen ellos mismos, pero la humanidad ya tiene que llegar a evolucionar desde su centro individual, reflejado en cada personalidad. Por eso es tan difícil reflejar lo individual en lo personal. Hoy se hizo la pregunta al final de la conferencia de la mañana, y es por ello, porque es una experiencia que no ha tenido la vida manifestada en los 6 reinos anteriores. Los 6 reinos anteriores es nada más que el impulso de la ley de evolución manejada por distintas jerarquías. Pero la humanidad, ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a la primera raza raíz, etcétera, nosotros tuvimos que ser anclados, vamos a decir, a la parte más densa de este plano físico por la jerarquía primero de los Pitris Varichats, que eso es desde la primera ronda. Pero para poder completar al ser humano, por eso que hay que invocar estos hijos de la sabiduría, tiene que despertarse el quinto principio, que es el principio clave para poder ligar lo individual con lo personal. Lo personal no es nada más que una elevación de todo el cuaternario animal que viene desde el vegetal, etcétera. Es decir, es un aprendizaje que ha hecho las mónadas humanas, pero sobre todo las que ya estaban individualizadas en las 3 rondas anteriores, o bien desde la luna, o bien en esas 3 rondas, en donde se expresaron 7
periodos mundiales con 3 humanidades que fueron completando su habilidad en poderse expresar en este planeta como seres humanos sin el instinto, dirigidos ya hasta cierto punto por la mónada y las jerarquías que ayudan al logo. Por eso hay 5 jerarquías que ya pasaron. Hay solo 7 de las 12 que están en relación con nuestro sistema, pero sobre todo con la humanidad, en relación con la humanidad. Aunque no esté aclarado así, hay que seguirlo investigando, pero bueno. ¿Por qué? Porque ese impulso lo tienen que hacer esa jerarquía, no lo puede hacer una humanidad que está empezando la evolución humana. Así que hubo varias inclinaciones del eje, bueno, en que fueron generados, fíjense, monstruos, medio humanos, medio animales. Lo que les estaba diciendo. Lo único que tenía cierta capacidad de expresarse fácilmente era la parte animal. Medio humano, aquellas mónadas que podían haber tenido ya en la misma luna algunas experiencias humanas o que empezaron desde la primera ronda a manejarse en esas incipientes formas humanas más sutiles, más fáciles de que la vida descienda a esas formas en las primeras 3 rondas, donde no había materia sólida predominante. Si hubo algo fue en la tercera, pero poca en relación con la proporción. Pero lo sólido, lo aéreo, lo líquido, los éteres ni hablar, los éteres están ya, pero no encierran tanto. Aunque ya en la conciencia, si ustedes saben que sí, como dijéramos, la voluntad no puede expresarse en ese nivel del ser físico porque no tienen como seres humanos voluntad propia realmente ganada. Por eso quieren medio humano, medio animal. Medio humano, lo que tuvieron las primeras grupos de mónadas humanas procedentes de la luna, algunas con experiencia, reitero, humana, las otras, nada más qué experiencia tenían los animales. Por eso queda medio animal y mientras más se cierra la densificación a partir de la tercera raza, menos podían expresarse como seres humanos. Eran medio animales y muchos de ellos se individualizaron sin ninguna experiencia todavía humana dentro de esa misma tercera raza que ya se estaba densificando de esa manera. Espero que esto quede claro. Y entonces nos dice, los hombres acuáticos terribles y perversos que fueron producto de la naturaleza física sola, resultado del impulso evolutivo, porque la palabra evolucionario creo que está mal, no sé si existe, ya está aprobada por la academia, pero evolutivo es para mí lo que debe de decir, aunque en inglés sí es evolutionary, pero en español debe ser evolutivo, y el primer intento para crear el hombre, primer intento, un hombre físico, denso, sólido, con hueso, la corona, el objeto y la meta de toda vida animal en la tierra. Por eso que nos individualizamos, queremos ser seres humanos, queremos estar por arriba de lo animal. Eso es lo que nos impulsa a la individualización. Se indican como fracasos en nuestras estancias. No es un fracaso, es que no puede llegar a completarse, vamos a decir. No puede tener un éxito total.
Y por eso, si no se completa la Constitución a través del descenso de los señores de sabiduría, de los Pitri-Amnisbatas, no podemos continuar. Nos degradamos. Porque no es posible. Y la prueba está lo que pasó con los atlantes, que recibieron tarde o muy poca inteligencia debido a que dos terceras partes, no, una tercera parte de la que no cumplió, creo. Bueno, una parte, creo que una tercera o dos terceras de los Pitris se negaron a encarnar a tiempo desde el inicio de la densificación de los cuerpos. Eso trastrocó a muchos seres humanos en la cuarta raza, los sensualizó con los mismos apetitos animales desbocados, porque ya no están guiados o regulados por el instinto, que un ser humano ya al no tener instinto va a continuar mientras sienta deseo, y los llevaron a convertirse en híbridos, que es sobre todo lo que llamamos los simios, y sobre todo los orangutanes, etcétera, es decir, los mayores, que fueron almas ya individualizadas, que no comprendieron lo que era la procreación, nada más ya con seres humanos que se habían separado, es decir, hombres con mujeres, y procrearon con animales hembras porque no veían la distinción entre un ser humano que todavía no estaba despertada su inteligencia y un animal cualquiera de los que le rodeaban. Y entonces vamos a la sexta esloca, segunda de esta segunda estancia de antropogénesis, y nos dice: los hombres acuáticos terribles y perversos los creó ella misma, la tierra. ¿Se dan cuenta? Es decir, no se complementó para que expresaran el nivel humano con los Pitri-Amnisbatas para que se expresaran desde su principio mental como enlace, como nexo con el cuaternario inferior. Y entonces lo que manifestó fue un cuaternario sin instinto que le protegiera y sin inteligencia que le impulsara para la humanidad. Hizo seres animálicos. Eso es lo que surge de estas etapas anteriores, de las tres rondas anteriores. De los restos de otros, y nos aclara, restos de minerales, vegetales y animales. Lo que hablábamos, que también, bueno, y lo que completó, porque en el esloque anterior sí se hablaba de minerales y animales, pero no de vegetales, que se endurecieron, etc. Y entonces Ernesto se dio cuenta y por eso nos lo aclaró. Es decir, restos de animales, vegetales y animales de la primera, segunda y tercera rondas, los formó. Es decir, que todo eso en los tres reinos, en los tres rondas anteriores, incluyendo animales, vegetales y minerales, habían estado presentes, se habían ido adaptando a la densidad, pero ellos tenían el instinto, estaban protegidos. Pero los hombres se volvieron terribles y perversos porque ya no tenían instinto y nada más que heredaban las formas que venían de usarse, los restos de esas formas de estos otros reinos también. Pero los humanos ya no eran adecuados. Los humanos necesitaban que pudieran expresar su septenario, no el cuaternario inferior exclusivamente. Los Dhyani vinieron y miraron. Los Dhyani procedentes del resplandeciente Padre Madre vinieron de las blancas regiones, ven, solar lunar, es decir, son los señores de sabiduría que estaban destinados desde las
evoluciones anteriores, tanto solares, para la parte superior, la mente sobre todo, el fuego solar es el que lo simboliza, como para la parte de los Pitris Varishats, que son los lunares, las regiones blancas. Solar es el padre, lunar la madre, porque la madre se le simboliza al planeta anterior de este sistema planetario, y como es natural, el solar es el de todo el sistema solar. Ese es el que representa el verdadero padre y el verdadero espíritu, ¿no?, del sistema. Ya la madre son sus expresiones de las evoluciones dentro del logo planetario actual nuestro. Entonces, bueno, vinieron de las blancas regiones, de las mansiones de los mortales inmortales. Mortales inmortales. Véanse que tiene su guioncito. Lo verdaderamente inmortal, claro que es nada más que lo solar. Pero lo lunar podía, dentro de su relativo triunfo en la luna, los señores de la luna, lo que se llaman los Pitris Varishats, darnos algo, pero a la parte mortal, para lo inmortal, y que lo inmortal pudiera ser el nexo con lo mortal, o sea, la mente, que es la que tiene el enlace para completar la tríada inmortal, pero también para hacer el nexo con Kamamanas o con la mente inferior, que ya sí se une al resto de lo que es el cuaternario, pues eso era necesario también. Bueno, aquí lo tenemos. Nos vamos a ver el primer párrafo, y si no es muy largo, y así lo dejamos en la página siguiente. La naturaleza física, al quedar abandonada a sí misma en la creación del animal y del hombre, vemos que fracasó. Ella puede producir los dos primeros reinos, así como el de los animales inferiores. Pero cuando le toca el turno al hombre, son necesarios para su creación poderes espirituales independientes e inteligentes, además de los vestidos de piel, el físico, y del soplo de vida animal, el kama. Las mónadas humanas de las rondas precedentes necesitan algo más elevado, y esas son los Pitris Varishats para la parte de enlace vital, de la vitalidad en todos los planos, pero sobre todo los Pitris Amnivatas para la parte verdaderamente inmortal. Así que las mónadas humanas de las rondas precedentes necesitan algo más elevado que los materiales puramente físicos para construir sus personalidades, bajo pena de permanecer aún más bajo que cualquier Frankenstein animal. Aquí ella hace una alusión a un ser artificial. Esa misma precaución debía de tener la humanidad actual con lo que llamamos inteligencia artificial. Podemos producir muchos problemas. Piénsenlo bien. Lo dejamos entonces en esta 201 y en el Loka 7. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto. Dime, mijo. Espérate, yo no sé si... Sí, hermano. Okay. Sí, pueden abrir los micrófonos los que vayan a hablar. No me acordaba si lo había preparado. Adelante, mijito, dale. Sobre esta quinta shloka, dice una parte aquí que creó insectos y pequeñas vidas. Ella, la tierra, la sacudía de su dorso. Hermano, ¿qué puede ser ese dorso? ¿Los Himalayas, una cordillera? Mira, como yo les dije, eso nadie nosotros lo sabemos,
puede ser eso, simbólicamente se le llama a la Gran Cordillera de la Himalaya uno de los puntos fundamentales de la Tierra, etc. Pero ella aclaró en lo que seguimos nosotros comentando de que se refiere sobre todo a la inclinación del eje de la Tierra, que varía lo que sería el Ecuador, varía lo que sería Polo Norte, Polo Sur. Es decir, hay una serie de puntos que hay muchos de ellos que se han ido localizando y que ha dado lugar a tratar de explicar, por ejemplo, los desastres del Triángulo de las Bermudas, aunque otros los desechan, pero sí hay alrededor de los 23 grados de los trópicos, tanto de Capricornio para el hemisferio sur como el de Cáncer para el hemisferio norte. Hay ciertos centros magnéticos que parece que trabajan cuando se cambian las posiciones del eje de la Tierra, que también cambia sus grados de inclinación, aunque el promedio es de 23 grados de los trópicos. Eso todo son una serie de relaciones que se ve que la Tierra es un organismo. Detalles de esto no creo que estén en mi capacidad de poderte comentar más, pero sí me inclino a pensar que tiene más que ver con, en este caso, con lo que ella explicó, de inclinaciones del eje de la Tierra y por tanto los cambios de estaciones, que la Tierra haya tenido periodos de primavera aún en el Polo Norte y periodos de glaciaciones, etcétera. Todo eso tiene que ser por toda una serie de de repartos proporcionales entre las distintas partes de la superficie de la Tierra. Ahora mismo estamos en un cambio que parece que vamos a un clima muy tórrido en todo el planeta, etcétera, y que tendrá que ser compensado con alguna de estos cambios de polos o algo para que pueda volver el clima a ser un clima más agradable en todas las tierras que estén sobre el mar. Es lo que te puedo decir, no, definitivo no, te doy mi idea, porque no he visto más nada que esta reseña de ella. El simbolismo sí, de que están por la espalda y después un costado, pero si eso está determinado por alguna característica geográfica o geológica específica, no te puedo darte seguridad. Aunque hay alusiones de que la cordillera de los Himalayas siempre ha sido un verdadero punto fundamental de la Tierra, pero no sé si en este sentido de que se le llame espaldar. ¿Algo más en esto? Así, en las otras locas, la secta dice sobre la creación de esos hombres acuáticos terribles y perversos, que los creó los restos de las 3 rondas precedentes, restos minerales, vegetales y animales. O sea, podemos inferir, hermano, que no había ninguna forma humana en esa primera, segunda y tercera ronda. No, fíjate. No había, como si dijéramos, un avance de la unión de los principios de la tríada que se pudieran expresar en esos seres humanos. Y por tanto, lo que ella tiene que hacer por sí misma, nada más lo puede hacer renovando las expresiones de los reinos que todavía están bajo la regencia del instinto, de la ley de instinto, que es su ley de evolución. Estos seres humanos de las 3 primeras rondas ni pudieron dejar restos, ni pudieron tener un verdadero avance de conciencia. Fueron, como si dijéramos, embriones de seres humanos. Y no tuvieron ningún tipo. Lo que progresó de verdad en las 3 primeras rondas fue nada más que un tipo de expresión de formas humanas que eran tomadas de los animales, eran muy vastas, eran enormes. Aún ya la tercera raza
raíz cuando se va a densificar no era nada más que gigante, pero inmenso, de 20 metros de alto. Pero lo que quiero, lo que creo, porque yo también esto no te lo puedo decir definitivo, lo que yo interpreto es que los otros reinos, ella lo fue haciendo los restos de uno en el otro, porque los reinos esos están bajo el impulso de la ley de instinto y no tienen cambios y no tienen un tipo de evolución que necesite de la sabiduría de seres de jerarquías logoicas. Pero la humanidad sí lo tenía, en necesidad de eso. Y entonces la humanidad lo que tuvo fue nada más que un tipo de experiencia en una forma que era semi-humana, pero más bien de comportamiento semi-animal, pero no un progreso de su constitución, de su expresión como ser humano puro. La humanidad en realidad no había empezado. La humanidad empieza a tener verdadera velocidad de expresión, etcétera, cuando se densifica, se separa en sexos y pueden encarnar los pitris agnisvatas, los manasaputras, los hijos de la mente, los hijos de la sabiduría, para que entonces la humanidad de verdad empiece a encarnar como seres humanos. Todo lo anterior es embrionario y no representa un tipo de avance evolutivo humano verdadero, porque no hay instinto, no hay guía. No sé si tú te das cuenta lo que quiero decir. Y por eso no hace falta hacer nada con los restos. Los restos son de lo que los animales sí. Y fíjate que hay animales que se individualizan, pero porque están en el impulso del instinto, que es su ley de evolución. Pero una evolución propia humana no se logra. Y por eso cuando entran a esta cuarta ronda, los que trata de expresar no los toma de restos de otras formas ni nada. Es esa misma mónada que vamos a decir, las hace descender a esa materia tan densa para ellos, se convirtieron en hombres perversos. Hay que destruirlo. Fíjate que todo eso se destruyó. Es decir, se desechó, porque ahí sí que no, parece que no había remedio. Quizás vamos a ver ahora cuando lo diga, pero yo creo que no, que lo dice nada más. Fueron destruidos, los hunde completamente, porque fue un intento del logos planetario. Sin la intervención de los señores de sabiduría, la humanidad no puede dar un paso por ahí. A la vez que llegan a una materia tan densa como esta, no dan un paso de avance, lo que hacen es volverse terribles y perversos. No pueden expresar la humanidad. Es un animal, pero sin instinto, figura. No sé si yo estoy equivocado. Síguelo investigando, mira a ver si hay algún dato más en la obra completa, porque tú tienes ya la obra completa seguro. Pero a mí no se me ocurre otra explicación que es. Y fíjate que no dice restos de humanidad. Los hizo el lobo sin ayuda de los hijos de la sabiduría. Nada más que pueden ser criaturas mortales. Y no podían dar ningún paso de avance. La humanidad empieza con la tercera raza raíz cuando desciende la mente después de la separación en sexo. Y por eso los que no se tuvieron lo que tenían que recibir de mente superior, tuvieron el fracaso que lo seguimos arrastrando como los simios en nuestra humanidad actual. Esperemos que podamos ayudarlos a que pasen a la humanidad otra vez. ¿Algo más? Gracias, hermano. Ok, adelante, José. No, dos comentarios. Uno, que un crore deduzco por el cálculo que son 10 millones de años. Para que 30 crores eran 300 millones de años. Sí, para que sean los 300, correcto. Gracias a mí. Sí. Y lo otro es de que no solamente hubo cambios
geológico en el punto de vista de la formación de los continentes y de las tierras en estas 5 razas raíces, sino que ha habido también composición hasta de la atmósfera, composición de los materiales de que está compuesta la Tierra. O sea, por eso es que hubo tantos cambios que hacen referencia ahí en el eslogan anterior, ¿no? Sí, claro. Sí, Bien. esto tiene, en detalle no sabemos las cosas, pero más o menos lo que tú dices tiene que ser, como es natural. Ese sentido. Sí, Lucila, gracias por recordármelo. Recuerden que a las 4 de la tarde de aquí, ahora son 3 menos cuarto, es decir, en 1 hora 15 minutos, vamos a tener otra vez la oración de sanación por los enfermos de la OTS, de la Orden de Servicio Teosófica de México, de México, perdón. Y la hermana Lucila, como siempre, nos lo recuerda y nos invita para que todos cooperemos. ¿Algo más, José? No, más nada, gracias. Gracias a ti. Adelante, Rosa María Salazar. Hola, ¿cómo está, Gaspar? Buenas tardes. Bien, mijita. Soy Rosa Margarita. Rosa Margarita, sí, perdona, sí, es que sí. tengo Rosa María en Cuba, México. Sí, todo el mundo me Dime, mijita. pregunta. Mire, Sí. bueno, primero un comentario con respecto a la inclinación del eje de la Tierra Sí. y con respecto a las evidencias de que la Tierra es de verdad un organismo vivo. Bueno, cuando estamos estudiando una materia que se llama suelos, ¿verdad? Cuando estamos estudiando ingeniería, vemos que los suelos se mueven, crecen, varían, se conectan, y uno dice, caramba, pero esto parece un ser vivo. Sí, Y lo es, hay claro. distintísimos tipos de suelos, y sobre los suelos fundamos nuestras edificaciones. Tenemos que considerar muy bien el tipo de suelo en donde estamos fundando. Voy más allá, usamos normas para construir las edificaciones, diseñarlas, y usamos actualmente las normas antisísmicas. En el último sismo que hubo en Chile, hace como 10 años, fue el sismo más grande que se ha registrado con aparatos en toda la historia que conocemos de la ingeniería. Ese sismo, se dice, los geofísicos dicen, que incrementó el eje de la Tierra y que eso está ocasionando que los glaciares pues se estén cambiando su constitución y que el nivel de agua salobre, esté creciendo en la Tierra. Entonces eso es muy interesante y hay evidencia física de Claro. eso. Hay evidencia física. No es especulativo, hay evidencia de eso. Bueno, eso es respecto al eje de la Tierra. Y lo otro que sí es algo que me llama mucho la atención es lo referido a esa raza de seres acuáticos que eran perversos, ¿no? Y me pregunto, ¿qué tan perversos pueden ser cuando yo veo que en nuestro mundo actual existe, yo veo bastante perversión y sobre todo últimamente, ¿no? Esas cosas que uno lee en la prensa, sin que uno las esté buscando, pero está ocurriendo, ¿no? Y entonces, nada, es un comentario que me llama mucho la atención. Y a mí me gusta cultivar mi jardín y veo que hay distintas especies que se me presentan sin que yo las busque, se presentan. Por ejemplo, gramíneas y eso. Y hay como una necesidad de unas especies sobreponerse y eliminar a las otras especies. Me refiero, por ejemplo, a esa que cubren la grama, la desaparecen, los mismos Sí, insectos. claro. Hay tal variedad de seres vivos en un pedazo de tierra de 3x3 que yo observo eso y digo, wow, la vida, de verdad que la vida está presente, pero además con una fuerza en cuanto pedacito de tierra hay. Bueno, por lo menos en esta zona tropical donde yo vivo es así. Era eso. No, Muchas claro. gracias. Buenas tardes. No, gracias a ti, Rosa. Óyeme, es cierto.
todo lo que tú has apuntado, aunque indudablemente esto parece que es una cosa generalizada. Nosotros, en cuanto a ese primer esfuerzo del lobo por hacer una humanidad antes de invocar este descenso, o ante del plan de evolución, antes que llegara el momento del plan de evolución en que tenían que descender estos hijos de la sabiduría. Pero mira, nosotros es verdad que tenemos cada vez una crisis que parece agravarse, porque indudablemente el Kali Yuga está nada más que empezando. En 1897, sí, se cumplieron los primeros 5.000 años de un periodo de 432.000. Y claro, nosotros, como tenemos una vida tan corta, y en la vida promedio humana en el Kali Yuga se hace precisamente más corta que ninguna otra de los yugas, en el yuga de oro, en el yuga de plata o en el yuga de bronce, no son tan cortas, pero en el yuga de hierro llega al mínimo de promedio de 70 años más o menos, como un promedio, pero bueno. Pero es cierto que nosotros seguimos teniendo una crisis muy grande y la tendremos por 420 y pico mil años más de predominio de estas proporciones inferiores o poco evolucionadas que la humanidad todavía, estamos a mitad de ciclo, expresa más fácilmente que las etapas superiores. Pero no podemos desconocer que de lo que nosotros tenemos de referencia histórica en esos 5.000 años más o menos, después que el Kali Yuga comenzó, hay registros de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, y más o menos lo que llevamos son 2.000 después, pues da esos 5.000. Porque en realidad 3.000 años es todavía hay países o muchos países con muy baja historia o una pequeña protohistoria. Pero historia son de 3.000, y los 2.000 que llevamos de la era cristiana, 3.000 antes de Cristo y 2.000 son 5.000 años, los mismos 5.000 años del Kali Yuga. No conocemos otra cosa, pero las tradiciones de nuestros verdaderos instructores, que son los adeptos, nos hablan de edades de oro, donde la humanidad expresó una distinta proporción de espiritualidad, sobre todo el primer 1.000.000 de años de nuestra raza. Pero aunque esta raza ya hasta el final va a seguir con esta decadencia y este predominio relativo de lo malo sobre lo bueno, no podemos desconocer que cada día son más los seres humanos aislados todavía, cuando tú lo comparas con la inmensa mayoría, que no quieren seguir así, que luchan por amar, por servir, y aunque no sean todavía mayoría, repito, crece. No es lo mismo, por ejemplo, de finales del siglo XIX, en que el materialismo era rampante y la hipocresía la tapaba, a nuestro siglo XX y XXI, en que la hipocresía fue decreciendo y aparece como que somos más despiadados. En ciertos aspectos sí lo somos, porque la tecnología ha aumentado la capacidad de daño que puede hacer el hombre, pero en cuanto a los conceptos de seres humanos que ya no están ciegos, que ya no están fanáticos para odiar, sino que pueden perdonar desde su corazón aún al que les hace daño y bendecir aún al que le lo maldice. Eso no será mayoría, pero los ejemplos son cada vez mayores. Ejemplos de personas que sacrifican, como lo hizo que fue, bueno, los nombres se me van, pero lo han hecho muchos seres humanos que no han tenido necesidad y han renunciado a su vida cómoda
a su vida civilizada, para ir a ayudar a pueblos marginados, a pueblos esclavizados, a pueblos y cantidad de seres humanos que han sido despreciados como bestias, y ellos sin embargo han ido a tenderle una mano, a tenderle el corazón. Es decir, ya no son tantas excepciones tampoco las personas que sacrifican su bienestar por el bienestar de los demás. Así es. Que no sean mayoría, correcto. Y que no haya tanta hipocresía como había en el siglo XIX, que eso es una de las cosas que HPV Blavatsky condenó, porque ella se crió en una corte y en una nobleza y estaban llenos de podredumbre y renunció a todo eso. Y entonces hoy vemos que hay muchas personas que por lo menos no se esconden tanto aún para hacer el malo, para decir malo, para hablar mal, porque no hay tanta mojigatería y no hay tanta apariencia. En eso sí yo creo que en el fondo no hemos perdido tanto. Hemos ganado en sinceridad, por lo menos el que quiere odiar que lo diga. Y el que se muestra como dictador quiere ser dictador y más nada. Pero no es un engañarnos a nosotros mismos o engañar a la sociedad que nos rodea. Los que estamos por la fraternidad, por el amor, por la comprensión, por la paz. Yo no te digo que sean todos los políticos. Es verdad que las Naciones Unidas es un fracaso como lo fue la Liga de las Naciones. Pero ya en su declaración misma, ya en su forma de reconocer que no son los gobiernos los que fundan lo que se une, sino nosotros los pueblos de las Naciones Unidas. Léete el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y uno se da cuenta que hubo un cambio a lo que se hizo cuando la Liga de las Naciones. Que todavía el género humano como mayoría no ha cambiado, lamentablemente es así. Que el Kali Yuga lo hace más duro, yo te digo que es así. Pero hay muchas otras cosas que nosotros debemos, por el contrario, de darnos cuenta que por ejemplo, la cantidad de organizaciones desinteresadas que hay en el mundo triplican las que habían hace unos 100 años, antes de la fundación de la sociedad. La cantidad de científicos que hoy se atreven a hablar de espiritualidad es mucho más grande que Sir William Crookes, Wallace o 2 o 3 más que lo hicieron cuando Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica. Así que sí hay esperanza, sí debemos de seguir adelante, sí podemos tener confianza en que va a triunfar el bien sobre el mal. Y cuando veamos a nuestro alrededor demasiado negatividad, lo único es volver a HPV, volver a Blavatsky, donde nos dice, si tú entras, aunque estés en medio del Kali Yuga, cuando habló del Kali Yuga en uno de sus artículos, aunque el Kali Yuga esté muy fuerte, si un ser humano, si uno que estudie estas leyes, la teosofía, claro, hay que tener un estudio que nos dé un fundamento, un punto de apoyo para mover el mundo. Uno puede entrar en un estado que entra en una edad de oro y el resto de la humanidad puede estar a tu alrededor, pero esa edad de hierro no te toca más, porque la edad de oro entra dentro de ti, tú entras dentro de ella y sales de la edad de hierro. Y aparte de esto, en unos pocos años, unos pocos cientos de años, no te digo que ahora ni mañana, quizás nosotros, que yo no voy a vivirlo, claro, yo tampoco, pero bien, nosotros vamos a ir viendo que se van a empezar a asentar las bases de la 6ª raza, primero subraza y después de la 6ª raza raíz. Y eso va a entrar en una edad de oro porque van a fundar primero una subraza y después una raza, aunque el resto de la humanidad esté en medio del Kali Yuga. Luego eso no va a ser solo el que se determine,
van a ser los que los maestros de sabiduría van a ir reclutando para esos 2 puntos de pase hacia la superior. Y la quinta raza todavía va a ser la mayoría de toda la humanidad, pero una sexta subraza primero y una sexta raza después van a estar vigentes, primero como rarezas alrededor de la gente vamos a decir, despreocupada del futuro, de la vida futura, etcétera. Y esos seres humanos van a estar fundando una nueva raza que va a llegar a ser la mayoría en unos miles de años. Pero va a ser la mayoría. Y la mayoría entrará en la edad de oro. Y van a ser muchos millones, aunque quizás no tanto, porque el final del ciclo también aumenta la población mundial y después disminuye cuando el continente se hunde. ¿Algo más, Rosa Margarita? No, está bien, muchas gracias, muchas gracias. Ok, no, gracias a ti. María del Carmen, dime. Hable el micrófono, María del Carmen. Gracias, gracias, Gaspar. Digo Dime, que ya dime. lo había retirado, pero aquí surge eso que estás comentando. A mí me parece, empecé a pensar la cuestión científica que la escuela te machaca tanto siempre y desconoce la otra parte. Sí, se desconoce, si no es científico, si no es probado, comprobado, no tiene veracidad, ¿no? Como la teoría de la Pangea, que yo pienso que tendría que ver cuando era un solo continente y ahora pienso que puede ser más. Y en eso que hablabas ahorita de esos niños, yo pienso que ya están naciendo porque a los niños pequeños no les gusta la carne, no la comen. No la comen, no quieren la carne. Entonces, yo me daba cuenta con sobrinitos o algo que no, eso no, y hasta lloraban para no comerla. Entonces, supongo que en estas cuestiones de los surgimientos de las razas, no es que decir va a ser en el año exacto aquí, sino que como tú bien dices, ya empiezan a darse rasgos, a dibujarse cosas, pues que ya estamos viviendo. Claro. Es maravilloso, maravilloso todo. Es así como una niña de 3 años descubriendo cosas y cuando uno piensa que ya no puede conocer más cosas, sigue uno conociendo más. Gracias. Hay niños que se acuerdan de su encarnación anterior. Sí. Uno de los más grandes psiquiatras de aquí de Estados Unidos y después una mujer que no me acuerdo ahora su nombre, otra psiquiatra, Sí. se dieron cuenta de ello desde el siglo XX, finales del siglo XX, mediados y finales del siglo XX. Se llegaron a registrar con comprobaciones miles de casos. Porque ellos sí, cuando el niño decía eso, no le decían, tú estás esto. Por ejemplo, mi mamá lo tuvo que hacer con uno de mis sobrinos, porque tenía miedo de que los padres se pusieran bravos porque estábamos en un ambiente materialista y figúrate, no se le podía que después el niño le hace daño. Los niños lo olvidan, pero el niño, uno de mis 3 sobrinos, los otros 2 nada, y él fue el más chiquito, así que no fue que lo oyera de sus hermanitos. Le decía a mi mamá, cuando yo era viejito hacía esto y lo otro. Cuando yo era viejito tal cosa. Y mamá un día, temerosa de que le fueran a echar la culpa. Ay, Juanito, pero ¿por qué tú dices eso? Esos son juegos tuyos. Se le cuadra, pero así como si fuera un niño de 10 o 9 años. Abuela, tú eres la única que no sabes que para ser niñito hay que ser viejo primero. Pero bravo. Excelente. Mamá se quedó calladito y no le digo más nada. Sí, se le olvidó. Él es materialista hoy en día, porque lo adoctrinaron materialísticamente. Ay, sí. Lástima. Pero bueno, lo olvidan. Pero de Así 2, es. de 3 años no había quien se lo discutiera. Lo decía con una convicción de un niño mayor. Y daba datos. Si, quizás si se hubiera podido investigar y los padres hubieran estado de acuerdo, quizás se hubiera podido hacer como uno de los casos de Stevenson que se han llegado a comprobar. En la India los ha habido igual, pero tienen que ser
personas serias que ya, y sobre todo en la India, por ejemplo, que se admite la reencarnación. Y Stevenson la llegó a comprobar a través de esos casos. Niños hasta con marcas de cómo habían muerto en la encarnación anterior, porque morían violentamente. Que son los casos que más se pueden comprobar. Que fue ahora salió en estos días una noticia que dicen que es vieja, pero bueno, de un niño que lo llevan a un museo, le compran un avioncito y el niño empezó a llorar y a gritar que se había incendiado y que se había estrellado. Según fue hablando con 2 añitos, según fue hablando más, lograron averiguar que él recordaba haber muerto en un accidente de aviación de un avión militar. Y se logró encontrar el soldado que era, porque entonces ya empezó a hablar, mi nombre es tal, yo me llamaba tal, o no me acuerdo si lo decía en presente o en pasado, porque muchos de estos niños se confunden mucho con la personalidad, sigue siendo su personalidad. Y claro, la muerte violenta deja esa personalidad inconclusa. Y entonces lograron hasta una hermana que todavía vivía también, que había sobrevivido a la guerra mundial y que su hermano de 21 años había muerto en un accidente aéreo en misiones de avión de combate en Japón. Y entonces lograron una entrevista y le contó a ella cada cosa de su familia. Y aquella mujer dijo, este es mi hermano. Eso nada más lo sabía mi hermano, mi familia. Yo. No pueden ser casualidades. ¿Cómo ese niño podía saber esos datos de la familia de ese piloto que había muerto en un accidente? ¿Algo más? Ay, gracias. Bien, hermano, entonces les vuelvo a recordar a todos, porque hay hermanos de España que me da pena que estén tan tarde. Estamos a 1 hora, bueno, menos de 1 hora, de 57 minutos de poder hacer unirnos a esta oración por los enfermos a través de la Orden Teosófica de Servicio. Si alguno no tiene, es la misma que de anteriores, o si no, se puede poner en contacto conmigo, con gusto le guiamos para que podamos todos cooperar en esta labor. Hasta la semana que viene, hermanos. Gracias. Gracias.